¿Su apellido es Perlo o Perlo? Hola, muy buenos días a todas y todos. Bienvenidas y bienvenidos a esta que es la última conferencia del ciclo de urbanismo de la licenciatura en arquitectura. Y hoy vamos a tener el gusto de regresar a escuchar al doctor Manuel Perlo, quien nos va a hablar sobre la crisis actual del agua en la Ciudad de México. ¿Sequía extrema o mala gestión? Esa es la pregunta que quisiéramos ver si podemos contestarla en esta sesión. El doctor Perlo es economista por la UNAM y es doctor en planeación urbano regional por la Universidad de California en Berkeley. Él es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM y profesor en la UNAM, Berkeley y Stanford. Es miembro del Sistema de Investigadores Nacional y autor de 9 libros, 55 capítulos de libros y 52 artículos. Dirigió el programa universitario de estudios sobre la ciudad de la UNAM de 2000 al 2009. También fue director del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM entre 2013 y 2017. Ha sido consultor para Naciones Unidas, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo y gobiernos nacionales. Y ha recibido distinciones como la condecoración Caballero de la Orden Nassau-Orange del Gobierno de Holanda, la Medalla al Mérito Ciudadano de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, los premios Oro Global y de la región latinoamericana de los Lafarge Holcim Awards for Sustainable Construction. Bueno, para mí es un placer tener de nuevo al doctor Perlo aquí. Yo me presento también, soy Carlos Delgado, coordinador del ciclo de urbanismo de la licenciatura. Y bueno, esta presentación va a tener una duración aproximada de 40 a 45 minutos y posterior a ese espacio vamos a tener a su vez un momento al final para preguntas y respuestas las que puedan salir, y con eso cerraríamos esta última plática del ciclo. Muchísimas gracias y bienvenido, doctor, de nuevo. Gracias. Muy buenos días tengan todas, todos, todes. Es un gusto estar nuevamente aquí en la Universidad Iberoamericana, con la que tengo una relación de ya muchas décadas, no voy a decir cuántas, pero ya muchas, y estar nuevamente para pues platicar con ustedes, compartir. ¿Sí se escuchó? Toda la introducción, sí, bueno, gracias. Si no, la repito. Poder hacer un diálogo con ustedes sobre pues un tema más actual no puede ser, ¿verdad? Y agradezco pues a varias personas que han hecho posible que esté yo el día de hoy. En primer lugar, a la doctora Ana Paulina Matamoros, que pues fue la que originó la invitación y que preparó todos los detalles, las fechas que eran difíciles y no cuadraba, pero finalmente aquí estamos. Al doctor Carlos Delgado, jefe del ciclo de diseño ambiental y urbanismo, a la doctora Gabriela Estrada, que es la coordinadora de la licenciatura de arquitectura. Pues agradezco también la presencia de colegas muy queridos, muy estimados. Doctora Gabriela Lee, agradezco su presencia. El doctor Isaac Tame también su presencia, el maestro Jonathan Silva, que nos acompaña, y a todos ustedes por estar aquí el día de hoy. Aunque voy a tratar un tema que es de profunda actualidad, la verdad es que ya he venido abordando en términos de investigación y de docencia este tema desde hace mucho tiempo. Entonces, lo que les voy a presentar el día de hoy, pues es una reflexión más o menos sistemática que vengo haciendo desde hace años. La verdad es que el tema del agua en la Ciudad de México y en cualquier otro lugar del mundo es un tema harto complejo de entender. Tiene tantas aristas, tiene tantas dimensiones, es tan multicausal que todo el tiempo está uno aprendiendo algo nuevo sobre lo que está determinando todo este fenómeno y cómo
abrir la llave pues es un proceso de siglos o de centurias o de muchísimo tiempo en el que están presentes naturaleza, tecnología, sociedad, cultura, política, etcétera, etcétera. Entonces, sí he intitulado la plática de hoy la crisis actual del agua en la Ciudad de México, sequía extrema o mala gestión. Y lo hago pues con toda la intención de provocar un debate, ¿verdad? Porque lo que usualmente encontramos nosotros en las opiniones de, sobre todo muchos funcionarios, es culpar al cambio climático de todos los males que tenemos, ¿verdad? Bueno, pues la sequía es la que está originando esta problemática. Estos años Tlaloc ha sido terrible con todos nosotros y nos tiene en una situación verdaderamente extrema, y hasta que no empiece a llover otra vez, como ayer que llovió, y yo preguntaría, ¿se aprovechó en algo la lluvia de ayer? ¿El agua se acumuló en algún lugar? ¿La vamos a utilizar los días siguientes? Yo creo que la respuesta es no, ¿verdad? No se aprovechó más que en una mínima parte. Pero todo el tiempo estamos aprendiendo algo, y yo quisiera que discutiéramos en torno a esta disyuntiva, ¿no? ¿Es sequía extrema o es mala gestión? ¿O es un poco de las dos? ¿O qué tanto de una y qué tanto de la otra? Entonces voy a iniciar, me gusta más hablar desde acá. Y vamos a comenzar por qué tan grave es la situación, ¿verdad? Porque cuando uno revisa la historia, pues el tema del agua y de la escasez de agua es recurrente, no es algo novedoso. Vean ustedes, en 1922 hubo unas manifestaciones y unas movilizaciones en la ciudad que ocasionaron más de 30 muertos en un enfrentamiento porque un grupo intentó tomar el Palacio Nacional. Había niños, trabajadores, etcétera, etcétera, y los titulares del año 1922, o sea, hace más de 100 años, eran agua, 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 fue ayer el grito metropolitano. Pudiera ser un título de la actualidad, ¿no? Y si nos queremos ir en el pasado remoto, pues llegaremos hasta los mexicas, que padecieron por lo menos 2 grandes sequías que casi terminan con Tenochtitlan, ¿no? Y seguramente Moctezuma I, que fue al que le tocó enfrentar esta situación, pues debe de haber tenido graves problemas al grado de que la nobleza se tuvo que refugiar fuera de Tenochtitlan, ¿no? Y la ciudad llegó realmente a una situación pues casi de definir si iba a continuar o no. Pero bueno, no nos vamos a ir tan lejos en la historia. Yo quiero hablar de una historia relativamente reciente, pero sí quiero enfatizar que hemos tenido problemas de escasez de manera recurrente, sistemática, han sido cubiertas por medios de prensa internacionales. El New York Times las viene documentando desde hace mucho tiempo, y si ustedes hacen una revisión en este momento de la atención que hay sobre el tema del agua en la Ciudad de México, verán que no hay un diario o un medio noticioso internacional que no lo esté cubriendo. CNN, Telemundo, vieron el agarrón que se dio una reportera de Telemundo con el presidente López Obrador sobre el agua. No, pues está usted equivocada, allá en Chiapas hay mucha agua, y respeto, señor presidente. En fin, es un tema que está realmente en la atención internacional. Ha estado también en la atención de los académicos. Yo les comentaba de algunos trabajos que he realizado, ese que dice Guerra por el agua, que
lo elaboré conjuntamente con el doctor Arsenio González, ya va a cumplir 20 años. Entonces, el tema está ahí, ¿verdad? Pero ¿qué tan mal estamos en este momento? Bueno, analicemos algunos datos antes de entrar a la parte más analítica y más de cuáles son las causas. ¿Cuáles son los indicadores que tenemos? Bueno, tenemos un descenso en el número de metros cúbicos por segundo que recibe la Ciudad de México. Aclaro que voy a abordar el tema de la Ciudad de México específicamente y no de la zona metropolitana del Valle de México, que sería quizá lo más correcto en una perspectiva analítica. ¿Por qué? Bueno, porque pues aquí somos en la Ciudad de México 9 millones de habitantes y en el vecino Estado de México son 13 nada más, y los problemas del agua son quizá más graves, hay más desigualdad, hay más desabasto en el Estado de México que en la propia Ciudad de México. Solo que la atención, por razones que mencionaré un poco adelante, pues están más focalizadas sobre la Ciudad de México. Pero vean ustedes el descenso en el número de metros cúbicos por segundo que recibe la ciudad, que ha ido bajando, sube, baja, estábamos en los 32, 33 metros cúbicos por segundo, que ya sabemos que vienen de distintas fuentes. Una parte importante, pero no la más importante, es el Cutzamala, como todos sabemos. Y ahorita andamos pues por los 26 metros cúbicos. Entonces hay una reducción real muy fuerte, tal vez la más importante en mucho tiempo. Aquí está el nivel de presas del Cutzamala, que digamos, si pudiéramos actualizar al día de hoy, tendríamos un descenso, pero fíjense ustedes que no es el nivel más bajo, el actual. Hemos tenido momentos incluso más bajos en años anteriores. Entonces, nuevamente el tema no es nuevo, ¿no? El Cutzamala ya nos ha mandado varias señales de alerta desde hace mucho tiempo, incluso más graves que la que estamos padeciendo en este momento. Un indicador interesante es el número de colonias en tandeo que tiene registrado el sistema de aguas de la Ciudad de México. Ha aumentado, bueno, indiscutiblemente, ¿no? Vean ustedes el aumento, ¿no? Pero esto no es nuevo tampoco. Es desde el año 2010 que ya está alto, incluso pues, ha tenido momentos que baja, que sube, que baja, y ahorita estamos aquí. Pero este indicador en realidad es muy débil, porque nos habla del número de colonias. Sí, pero ¿cuánta población está afectada por esto? Pues no lo sabemos exactamente porque no tenemos la información de cada una de las colonias. Sería un ejercicio interesante. Entonces, para suplir, digamos, la debilidad de este indicador, yo utilizo la encuesta nacional de calidad de impacto gubernamental, la ENCIG, que les recomiendo mucho que la consulten porque tiene información a base de una muestra muy robusta de 46,000 hogares en toda la República, que nos da varios indicadores sobre agua a nivel nacional y sobre áreas metropolitanas. Y uno de los indicadores es el suministro constante, que en realidad es el tandeo. Reciben el agua los hogares las 24 horas. Bueno, vean ustedes, a nivel nacional, solamente el 62% en 2019 lo recibía de manera constante, y en la Ciudad de México estaba por debajo de la media nacional, solamente el 58%. Y en 2023 bajó, fíjense cuánto bajó a nivel nacional. Es muy impresionante este descenso. Quiere decir que el problema a nivel nacional está muy serio, más serio en algunos lugares que otros.
y en la Ciudad de México bajó ligeramente, o sea, no empeoró así considerablemente, pero pues tenemos más de un 40% de la población, ahí sí ya medido en términos de población absoluta, que no recibe el agua todos los días en forma permanente. Este es el dato para mí más fuerte y más sólido que el de Colonia Centandeo, que pues quién sabe, es una bolsa negra, quién sabe qué nos dice. Pero fíjense ustedes la potabilidad que también registra esta encuesta, es si el agua es bebible sin temor a enfermarse. A nivel nacional, solamente el 25% considera que el agua es bebible. En la Ciudad de México es el 18.3%. O sea, solamente menos de un habitante de cada 5 considera que el agua es confiable, que la puede beber. Y esto se aplicó antes de toda la crisis que estamos viviendo en estos momentos. Seguramente, si la aplicamos al día de hoy, pues va a tener niveles similares a los de Chiapas, Tabasco, que están por ahí del 5, del 6, del 7% de población que considera que el agua es bebible. Se ha mantenido más o menos, fíjense ustedes, incluso ha mejorado de 2019 a el 2023, pero insisto, esto fue, la encuesta se aplicó antes de noviembre, cuando empezó a reducirse el agua proveniente del Cutzamala. Bueno, ahora tenemos un grave problema que antes se presentaba mucho en el oriente de la ciudad. Si nosotros vemos la ENSIG y analizamos la información desglosada por región de la Ciudad de México, porque dividen poniente, sur, oriente y norponiente, el nivel de potabilidad en el oriente es bajísimo, es bajísimo, es como del 11-12% de acuerdo a la ENSIG. Yo aquí ya no lo traje, pero digamos que el poniente pues se mantenía como un lugar relativamente bien, ¿no? No, ahora el poniente es el afectado por el tema de la baja calidad del agua, por lo que acabamos de vivir con el Ponzo Alfonso XIII y todas las inmediaciones, y seguramente en todo el poniente de la ciudad la desconfianza debe ser muy grande. Bueno, estos son algunos indicadores nada más que nos indican, indicadores que nos muestran, nos hablan de la gravedad del problema. Olvidemos lo que se dice en el debate político, que es la peor crisis de agua de la Ciudad de México. Yo creo que sí es la peor, pero ya hemos tenido crisis muy severas, no es nuevo esto, hay que matizarlo un poco, ¿verdad? Pero sin duda la situación es grave, pero ya es grave desde hace muchos años. O sea, hemos vivido con un problema de agua ya durante décadas y ya estamos hablando de el grado de gravedad, valga la redundancia, que estamos enfrentando. Entonces, si lo midiéramos de 1 a 10, pues sí estamos ahorita quizá en 8.5, pero hemos estado en 8 desde hace un buen rato, con indicadores muy, muy críticos, ¿verdad? Las causas del problema. Tendríamos que hacer todo un curso nada más para tratar esta cuestión y obviamente no estamos para eso en esta sesión, pero déjenme compartirles 6 grandes causales sistémicos que desde mi punto de vista, por lo menos para mí, explican la situación que estamos viviendo en estos momentos. Tenemos, déjenme pasar aquí. Se oye, ¿verdad? Sí. Bueno, disminución de la gobernabilidad hidráulica.
No me voy a meter aquí a las definiciones de gobernabilidad, pero yo creo que ustedes las conocen. Es realmente qué tanto funcionan las reglas formales, las reglas jurídicas, las reglas, incluso hasta las convenciones sociales para el tema del agua. Y lo que observamos de manera permanente es que disminuyen los acuerdos, disminuyen las reglas, disminuyen los marcos jurídicos y aumentan los procesos informales como el robo, el huachicoleo del agua, el uso ilegal, el no pago, la falta de acuerdos entre autoridades. Ahorita lo vimos muy claramente entre las autoridades centrales de la Ciudad de México, SACMEX, y la delegación Benito Juárez. Pero esto lo vemos todos los días con arreglos de tipo informal, ¿no? De ábrele la válvula aquí, ciérrala por allá, dale pipas a tal lugar, véndeselas a fulano. O sea, tenemos un sistema informal del agua muy extendido, que cada vez avanza más sobre las reglas, los acuerdos, los pactos, los elementos más formales del sistema. Tenemos una crisis financiera, la vamos a ver ahorita, muy severa. Tenemos todo esto en un marco de crisis urbana, no lo olvidemos. O sea, la ciudad desde hace tiempo está en una situación crítica, no solamente en materia de agua, pues en transporte. No tengo aquí que venir a hablar mucho de lo que está pasando con el metro, ¿verdad? Y la contaminación atmosférica, las finanzas, la inseguridad, los hundimientos, etcétera, etcétera. Entonces, muchas veces una autoridad puede estar imbuida de las mejores intenciones para arreglar el problema del agua y de repente se le cae la línea 12 del metro, ¿no? Se cae un tramo y eso cambia completamente las prioridades. Lo que era un programa más o menos organizado, de repente tiene que dirigirse hacia otra dirección y entonces ya no le invertimos al agua y sí le invertimos, por ejemplo, al metro. El metro ha recibido inversiones más fuertes que el agua en los últimos años. Y esto no estaba contemplado originalmente en los planes, por ejemplo, que tenía la doctora Sheinbaum. Tenemos una clara falta de continuidad de políticas públicas. Eso para mí es un problema muy serio, porque es el go and stop, órale, dale por acá ahora, y no, ya ahora nos vamos a otro lugar y nos vamos a otras prioridades, y están los programas sociales, está la vivienda, está el sismo. Bueno, también de repente pues en esta ciudad nos caen sorpresas así muy fuertes que obligan a reconsiderar todos los programas existentes. Tenemos también algo, digamos, que requeriría discutirse, que es el predominio del paradigma ofertista. O sea, tenemos un modelo de agua predominante desde hace siglos, que sigue vigente y que ya ha mostrado signos de agotamiento muy severos, pero si ustedes vieron el debate ayer, pues los propios candidatos tienen que descansar al final del día en este paradigma y llamar a los ingenieros para que les construyan plantas de tratamiento de aguas residuales, para traer más agua de otros lugares, para arreglarles los pozos. O sea, es el viejo planteamiento de necesitamos más agua, más sistemas de extracción de agua, de aprovechamiento, de importación de agua y más salida de agua de la Cuenca de México. Y finalmente, sí tenemos un tema de cambio climático y sequía, eso es indiscutible, no lo podemos negar. Vean ustedes lo que pasa en términos del presupuesto del agua. Egresos e ingresos. Estos son los egresos, está hecho a partir de la cuenta pública del gobierno y de la ley de ingresos de la Ciudad de México. Esto es de 2018 hasta
el proyecto de ley de egresos del Gobierno de la Ciudad de México 2024. Entonces, tenemos, digamos, en el último año de 2018 del gobierno de Mancera, tenemos esta inversión, y luego el gobierno de Claudia Sheinbaum decidió darle mucha importancia al tema del agua. De hecho, tiene una propuesta que en términos de atacar los distintos problemas no es mala. Falló, ahorita lo vamos a ver por qué. Bueno, lo van a ver ustedes aquí. Pero elevó a casi 18,000 millones de pesos para el año 2018 la inversión en agua. Este es egreso, sí. Este es el gasto, sí. Y este es el ingreso. Ahora, vean ustedes lo que ha pasado con los ingresos de SACMEX. Se han mantenido prácticamente iguales. O sea, no pasan de los… Aquí la previsión es que van a pasar a más de… a casi 8,000 millones de pesos. No va a ocurrir. No va a ocurrir porque la condonación del pago a muchas colonias, pues va a ser un expediente político importante, no se le va a cobrar a muchas colonias, y no creo que la gente del Valle y de otras colonias en Benito Juárez quiera pagar. Va a decir, oye, me estás cobrando los 300, 400, 500 pesos que sean, no te los voy a pagar, si no recibí agua, al contrario, tú me deberías a mí de dar dinero para arreglar los problemas que me has causado. Entonces, esto no se va a alcanzar. Esta es una, digamos, una previsión, un cálculo estimado, y yo creo que va a andar por acá. Entonces, vamos a mantenernos aquí. Vean ustedes todo esto. Todo esto es el déficit entre lo que se gasta, sí. Una duda, lo que dice ahí en la gráfica es el ingreso de SACMEX, y el egreso es por parte del gobierno de la Ciudad de México. Nada más, sí. ¿Pero el gobierno de la Ciudad de México tiene un presupuesto aparte del SACMEX? Es una duda. Mira. Y el egreso correspondería al gasto efectuado para recuperar, mantener, o sea, cualquier cosa. Okay. Hay un gasto adicional que no está considerado acá, que es el que realiza OCABAM, que es el organismo del Valle de México, que depende de Conagua, y que es el que opera el sistema Cutzamala. O sea, el sistema Cutzamala no lo opera SACMEX. OCABAM le vende el agua en bloque tanto a la Ciudad de México como a la ciudad de Toluca y a varios municipios del Estado de México. Este sistema también opera con un déficit, muy alto, más o menos. Entonces, pero el gobierno de la Ciudad de México le paga a OCABAM como unos 2,000 millones de pesos al año por el agua que recibe en bloque del sistema Cutzamala. Si nosotros incluyéramos ese pago y el subsidio que significa, pues, digamos, la separación entre estas dos líneas aumentaría. Pero aquí estoy yo considerando únicamente el gasto que hace SACMEX y los ingresos que recibe SACMEX por el pago que hacemos todos nosotros por concepto de agua. Bueno, pero vean ustedes, pues en algunos casos es una relación de 3-1, de 2-1. ¿Cómo se financia todo esto? Con el presupuesto de la Ciudad de México. O sea, la Ciudad de México tiene que pagar este déficit que existe. Ahora, ¿a dónde se va la mayor parte de este gasto? Se va a la operación del sistema, al pago de salarios y a la operación, al pago de electricidad, en un 80-90%. Y solamente un 20,
o 10%, dependiendo de cuánto sea el gasto, se va realmente a lo que se conoce como gasto de inversión. Piensen ustedes que en algunas épocas de la Ciudad de México, el 25 o 30% del gasto total del presupuesto se iba a agua y drenaje. O sea, eran inversiones realmente descomunales, ¿no? Ahora la ciudad tiene que gastar en agua, tiene que gastar en drenaje, tiene que gastar en el metro, tiene que gastar en programas sociales, tiene que gastar en seguridad. Es un monstruo no de 7 cabezas como el de Hércules, sino de no sé cuántas cabezas. Es una cosa realmente muy compleja, por eso yo hablo de crisis urbana. Bueno. El tema de las fugas, perdemos aproximadamente el 40% del agua que se trae del Cutzamala, del Lerma, del Chiconautla y de distintos lugares, de distintos sistemas. Son 7 sistemas los que abastecen a la Ciudad de México, no es uno solo. El más importante son los pozos de agua que opera SACMEX, que son entre 450 y 470 aproximadamente. Uno de ellos es el que clausuraron, justamente. Porque luego la gente pregunta, ¿y dónde están esos pozos? Pues muy probablemente cerca de tu casa, ahí hay un pozo, ¿no? Ahí están en el periférico, vienen desde Xochimilco y vienen por todo el periférico. Ahí en el Pedregal hay uno grandote, también con un tanque de depósito enorme, y hay en Coyoacán, en Magdalena Contreras, en todos lados. Pero hay sistemas que dependen básicamente del agua que se importa. Por ejemplo, Coajimalpa no tiene tantos pozos, pero sí se abastece de manera importante del agua que viene del Cutzamala. Hay un estudio que hizo la OCDE en 2012, ya es un poco viejito, pero nos habla muy claramente de dónde está la Ciudad de México en términos de fugas con respecto a otras 40 ciudades. Estamos por acá, miren. Esto es porcentaje de agua que se pierde en fugas en el sistema. Vean, digamos, pues otras ciudades como pueden ser Ámsterdam, Singapur, Copenhague, Nueva York, pero de repente nos llevamos sorpresas. Hermosillo no está tan mal, ¿verdad? Hay ciudades mexicanas que la hacen relativamente bien en términos de no tener una proporción de fugas tan fuerte, pero hay ciudades mexicanas como, aquí está, San Luis Potosí, Chihuahua y Ciudad de México. Estamos entre los, del estudio que hizo la OCDE, estamos entre los que más pérdidas por fugas tienen, ¿verdad? Bueno, tenemos también un problema de pozos ilegales. ¿Se acuerdan que hablaba yo de la falta de gobernabilidad? Hay un descontrol, hay pozos clandestinos, hay pozos que habían funcionado y que se reactivaron de manera muy, muy dañina, porque hay lugares en donde hay una veda para la extracción de agua, por ejemplo, en toda la zona central de la ciudad, y esta es desde 1954. ¿Por qué? Porque hay un problema de hundimiento del subsuelo ocasionado por la sobreexplotación de los acuíferos. Entonces, muchos de estos pozos, no lo van a creer, pero operan ahí en el centro de la ciudad y en los hoteles y en restaurantes y en predios de los que no se imaginaría uno que se extrae agua, pues se extrae agua. Claro que el problema está muy extendido y es mucho más grave en el Estado de México que en la propia Ciudad de México. Tenemos un tema de cambio climático y sequía, llevamos 3 años seguidos de sequía en la cuenca del Cutzamala, ¿verdad? Esperemos que ahora que las lluvias pues alivien un poco la situación. La presa Valle de Bravo ya de plano llegó al día 0. Si podemos hablar
que el día cero ya llegó al sistema Cutzamala en dos de sus presas más grandes, Villa Victoria y Valle de Bravo, o Miguel Alemán, como es el nombre oficial. Todavía está la presa El Bosque, que tiene un 50% de agua y que es la que realmente está mandando líquido que recibimos nosotros. Las otras 4 presas más chiquitas son derivadoras, es decir, estas reciben el agua, no son grandes y la bombean a otra de las grandes presas, ¿no? Entonces, ahorita estamos dependiendo del Bosque, la presa que está en Michoacán. Si los michoacanos deciden ponerse un poco bravos, como lo hicieron las indígenas mazahuas cuando hice este libro sobre la guerra del agua en 2005-2006, que tomaron la planta de Berros, que es la potabilizadora que atiende, digamos, todo el agua del Cutzamala, entonces estaríamos en problemas. Espero que no haya aquí algún vecino o agricultor de esa zona y no le esté dando yo malas ideas, ¿verdad? Mientras más agua se saca de los acuíferos, más encarecimiento de las extracciones y más problemas se producen en todo el sistema. Y ya el acuífero, bueno, tenemos varios acuíferos, pero el principal, que es el de la Ciudad de México, está sobreexplotado en un 100%. Hay otros que están mucho más sobreexplotados, como es el de Texcoco, que se supone que tiene una sobreexplotación del 600% del agua. Tenemos una infraestructura, véanla ustedes, esto no es una excepción, es una infraestructura vieja con materiales ya caducos que ya agotaron su existencia y no hay un programa de sustitución, no lo ha habido un programa de sustitución de infraestructura fuerte, importante, que permita atender una red de distribución de agua de 13,000 kilómetros y una de drenaje de 12,000, porque acuérdense que no es solamente, el tema del agua no es solamente en este valle el abastecimiento de agua, sino cómo sacarla. Y a veces cómo sacarla es tan caro como traerla. Y sin embargo, no pagamos ni remotamente el costo de lo que implica sacar el agua a través de bombeo, de redes de desagüe, desasolve, etcétera, etcétera, que debe de costar, yo creo que la mitad del presupuesto de SACMEX. Estamos padeciendo un problema que yo creo que solamente los mexicas nos podrían descifrar. ¿Estamos contaminando el acuífero? ¿Se está vengando la diosa Tlaltecutli de nosotros por todo lo que le hemos hecho? Es que no encuentro otra digamos, analogía más dramática para explicarnos lo que está pasando en este momento en la Benito Juárez, pero también algo que puede suceder en otras zonas de la ciudad y que en el futuro próximo puede agravarse. Esta diosa que está plasmada en este monolito maravilloso, ¿verdad?, que es una joya que está ahí en el Museo del Templo Mayor, policroma todavía, se pueden ver sus colores, tiene una cabellera roja, es la diosa de la vida, ¿sí?, de la reproducción, de los ciclos vitales, pero es también la diosa de la muerte. Y es la diosa devoradora de los hombres y las mujeres. Bueno, se decía nada más de los hombres, pero también de las mujeres. Y hemos realmente hecho un trabajo profundamente dañino a nuestro subsuelo, que es el que menos vemos, ¿verdad? O pensamos que está allá en el fondo y que no hay que darle importancia. Y la verdad es que la manera en la que hemos tratado al subsuelo del Valle de México, pues nos ha regresado en términos
de hundimientos muy severos, nos ha regresado en términos de contaminación de acuíferos. Este tema ya lo habían analizado varios sabios mexicanos como el doctor Marcos Massari, el doctor Alberro, Raúl Marsal, que desde hace 40, 50 años habían dicho, cuidado con la sobreexplotación de los acuíferos, cuidado con la contaminación, porque están asociados, y cuidado con la posible aparición de una pandemia o de un problema de salud pública ocasionado por la contaminación de esos acuíferos. Hay unos libros que les recomiendo del Colegio Nacional, son dos libros, uno de 1990 y otro de 1996, sobre la Cuenca de México. Fueron editados por el doctor Marcos Massari, un físico extraordinario de la UNAM y de México, que hizo quizás las investigaciones más exhaustivas sobre el subsuelo de la Ciudad de México. Entonces, estamos ante la venganza. Bueno, alguien a lo mejor lo quiere ver así, ¿no? La venganza de Tlaltecutli, o estamos ante la crónica de un desastre anunciado, donde ya nos habían dicho que podíamos enfrentar, por los agrietamientos que produce la sobreexplotación, se podía ocasionar una contaminación de distinta naturaleza, desde drenaje hasta lo que parece que está ocurriendo, que es una contaminación de elementos fósiles, ¿verdad? De gasolina, de aceites, de lubricantes, de residuos industriales. No lo sabemos, no nos han dicho, lo que para mí pues, es un error. Pero bueno, perspectivas y soluciones, para que no se pongan tan tristes y no entren en un pesimismo de que ya estamos siendo devorados por la diosa y ya no tenemos salida, ¿verdad? Hay tres enfoques básicamente. Uno es el enfoque estructural o el paradigma tradicional, que dice hay que traer más agua a la Ciudad de México. ¿De a dónde? Pues la podemos traer del Tecolutla, de Puebla, de la Macusac, del Temascaltepec. Este es un proyecto que formaba parte del Cutzamala y se canceló por la oposición de los habitantes. Iba a traer unos 7 metros cúbicos por segundo más, ese ya denlo por cancelado. Pero estos de acá todavía tienen algo de vida, y el que se está mencionando mucho, y lo mencionó el presidente de la República en una de sus mañaneras, es el de la cuenca del Valle del Mezquital, o más conocido como el acuífero de Tula. Sí, dígame. Sí, no, yo no lo estoy defendiendo, estoy diciendo que existe y que en las consideraciones de los políticos no está descartado. Tan no está descartado que seguramente una de las cosas que se va a decidir por parte del próximo gobierno es si se trae agua de acá. Este es el proyecto más viable. Y el argumento es, bueno, este acuífero se formó artificialmente por la salida de aguas del Valle de México a través de todos los medios de exportación de agua o de desalojo de agua, empezando por el Tajo de Nochistongo y luego por el canal del desagüe que inauguró Porfirio Díaz en 1900, y luego por el drenaje profundo, y ahora por el túnel emisor oriente, que también saca agua del Valle de México. Entonces, el argumento es, este acuífero, que está en el Valle del Mezquital, se formó artificialmente pues, durante más de 100 años de llevar el agua allá, ¿verdad? Y una parte pues, se infiltró y generó un acuífero que nos podría proporcionar estos 7 metros cúbicos que necesitamos urgentemente. No digo que haya que hacerlo, al contrario, yo soy enemigo de hacer esto. Pero sería el proyecto más realista, más viable
y que los ingenieros pueden garantizar que aporte 7.000 litros por segundo a la Ciudad de México. No hay ninguna otra alternativa que tenga este nivel de certidumbre. Y eso es lo que los ingenieros tienen como gran fortaleza cuando se trata de ofrecer soluciones al problema del agua. Sí, sería temporal, perderíamos el 40%, provocaríamos una rebelión en el Valle del Mezquital, en fin, habría distintos problemas, pero no lo es desde mi punto de vista. Un ingeniero, digamos, de estos buenazos que tenemos en temas de agua, nos puede decir, claro que sí es la solución, no hay otra, incluso van a decir, no hay otra. Luego tenemos la propuesta ambientalista. La propuesta ambientalista dice, a ver, hicimos las cosas mal durante no sé cuántos siglos, tenemos que revertir todo el proceso, tenemos que volver a la ciudad lacustre, un ilustre arquitecto de aquí, Alberto Kalach, junto con Teodoro González de León y otros arquitectos, hicieron esta propuesta de vuelta a la ciudad lacustre, pero no es la única propuesta, aunque ahora la acabo de escuchar, por ejemplo, en el debate, ¿no? La propuesta de los lagos. Hay el programa de cosecha de agua de lluvia, es muy, muy importante. Yo me inscribo, digamos, dentro de esta corriente, pero ahorita les voy a hacer un matiz importante. Hay distintas alternativas, hidroparques, humedales artificiales, captura de agua de lluvia, lagos, recuperación de ríos, etcétera, etcétera. Es una variedad de proyectos, muchos de los cuales, por cierto, están funcionando, existen en la Ciudad de México, no han sido debidamente estudiados, no han sido debidamente reconocidos y podrían mejorar en mucho la situación a mediano y largo plazo. El problema es que hoy no sabemos y hoy no nos pueden garantizar estos proyectos en su conjunto y otros más, resolver los graves problemas que tiene el funcionamiento del sistema. No pueden, ninguno de estos nos puede decir vamos a aportar 10 metros cúbicos por segundo para solucionar los problemas. Hay gente que... Perdón, en gran mayoría son autogestivos, ¿no? Los sistemas de recolección pluvial son difíciles de integrar a un sistema general. Ese es un tema. Algunos son proyectos, digamos, como el de la recuperación del lago de Texcoco que inició este gobierno a raíz de la cancelación del aeropuerto, el que dirige Iñaki Echeverría, que son proyectos gubernamentales con presupuesto anual, etcétera, etcétera. Esperamos que se continúe este proyecto, por cierto, pero no están integrados, no están en red, y es difícil que lo estén porque son proyectos muchas veces de carácter local. Lo podemos discutir si quieren en el intercambio de preguntas y respuestas. Entonces, los ingenieros tradicionales se burlan de estos proyectos. Dicen, agua de lluvia, a ver, ok, vamos a calcular en cuánto puede resolver el problema. Nos van a aportar el 5% del total del agua que recibe el sistema, el 5% nos van a aportar, ¿cuánto? 5,000 litros por segundo, no es nada, no resuelve el problema. Aquí estamos hablando de decenas de miles de litros por segundo. Para los ingenieros ese es el hablar en plata, no decir, bueno, es que un humedal artificial pues va a tratar 50 litros por segundo, no, pues eso, a ver amigo, eso no tiene ningún impacto sobre un sistema tan grande, de números tan grandes como el que tenemos. Por esta razón, yo creo, mi opinión, mi punto de vista, es que hay que combinar lo mejor del enfoque estructural con el enfoque, llamémosle verde, ¿verdad?
Sí necesitamos resolver el tema de los pozos profundos, ampliar los sistemas de desalojo masivos y sobre todo yo diría hay que centrarnos aquí, no tanto en esto, no tanto en nueva infraestructura gris, sino en el mantenimiento del sistema hidráulico, atención de fugas, reforma del régimen hidráulico, reestructuración tarifaria e introducción de nuevas tecnologías. Pero al mismo tiempo tenemos todas estas opciones. Inyección artificial de agua al acuífero, bioretención y bioinfiltración, captación de agua de lluvia, rescate de lagos y ríos urbanos, parques lineales e hídricos, diseño urbano sensible al agua, espacios infiltrantes y pavimento poroso. O sea, tenemos muchas alternativas. La solución a los problemas del agua tiene muchas avenidas, tiene muchos caminos, no es uno solo y depende mucho de cada zona, de cada región, si es en la periferia urbana, si es en la zona del antiguo lago, si es en las zonas de los lomeríos de donde estamos, en fin, depende de muchos factores e invita a una diversidad de soluciones. Ya prácticamente estoy terminando. Quise terminar con una imagen que, bueno, no sé qué les va a parecer, pero no es esta. Este es el río Changyenchon, que por cierto ayer Salomón Chertorivsky lo incluyó en su presentación, ¿verdad? Es un proyecto muy interesante de derribamiento de un segundo piso en Seúl, y luego, esto era un periférico, lo derribaron también, lo abrieron y construyeron el espacio público más atractivo de toda la ciudad de Seúl. Y hay numerosos ejemplos en China, en Curitiba, que es pues un paradigma de ejemplos urbanos, pero también en otros lugares como Buenos Aires, en la India. Aquí en México tenemos el Canal Nacional, que es un proyecto muy, quizá de lo mejor que tiene el gobierno de Claudia Sheinbaum en términos de recuperación de espacios lacustres. Tenemos el humedal, ay, ya me fui, ya les puse el final, no. Tenemos el Parque Atzintli, que es por cierto una de las utopías, aunque se inició antes de Clara Brugada, fue un proyecto de la anterior administración y que luego Clara retomó y lo inauguró y lo convirtió en la utopía Atzintli. Tenemos el rescate del río Magdalena, tenemos muchos ejemplos en nuestro país de que sí se pueden hacer proyectos que tengan un impacto en la solución de los problemas del agua. Y bueno, quiero decir sobre esto que nunca se le había dado tanta atención al tema del agua como ahora. Eso es una oportunidad, hay que aprovecharlo, hay que hacer propuestas. Aquí en las universidades, en los centros de investigación, sería un excelente momento para decir, aquí tenemos estos proyectos que van a ayudar a resolver problemas del agua. A ver, candidatos, ¿cuáles elegirían ustedes? Porque ayer escuché propuestas descabelladas de parte de los tres. Bueno, descabelladas o poco realistas. Por ejemplo, Salomón Chertorivsky, que ha desarrollado muy buenos planteamientos sobre el tema del agua, debo decir, porque le puso incluso pesos, ¿no? Yo voy a invertir tanto. No dijo de a dónde iba a venir el dinero, pero dijo yo voy a invertir tanto. Habló de desentubar el río de la Piedad, el viaducto Piedad. Bueno, ese proyecto vale unos 10,000 millones de dólares, más o menos. ¿De a dónde se van a obtener los recursos? Entonces, a ver, vamos a arreglar las fugas, a rehabilitar plantas de tratamiento, a potabilizar el agua, a rescatar ríos, todo eso no alcanza el presupuesto total del gobierno de la Ciudad de México.
Clara Brugada dijo, no, bueno, vamos a captar agua de lluvia, la vamos a llevar a los lagos y ahí la vamos a potabilizar y de ahí la vamos a tomar para darle agua a todo mundo. No. Es un planteamiento de veras muy ingenuo, muy inocente. No sé quién se lo preparó, me imagino que alguien que cree mucho en la perspectiva ambientalista, pero el problema de la perspectiva ambientalista es que en ocasiones son muy buenos, digamos, para hacer grandes renders y grandes planos y de aquí nos vamos a llevar el agua allá, y a la hora de, bueno, ¿y cuánto cuesta esto? Pues quién sabe, o cómo vas a tratar el agua. El agua de lluvia necesita tratarse. La vamos a llevar al lago Texcoco, que está profundamente contaminado, y ahí la vamos a tratar, otra vez la vamos a potabilizar y la vamos a regresar a la zona de Santa Fe para repartir el agua. No, hay que hacer propuestas realmente razonables. Qué bueno que están discutiendo estas cosas y que se están haciendo propuestas, pero hay que pedirle a nuestros candidatos que aterricen las cosas lo más que se pueda y que prioricen, que digan, a ver, de todas estas 10 cosas que vas a hacer tú o que propones, ¿cuál va a ser la número 1? ¿Y cuánto dinero le vas a dedicar a esto? Porque pues, puedes proponer 6 cosas como hace Salomón Chertorivsky, nada más que cada una de las propuestas que hace se lleva todo el presupuesto que además no existe, porque Salomón no nos dijo de a dónde va a sacar el dinero. Taboada dijo que iba a pedir préstamos y Clara pues no nos dice de a dónde va a sacar el dinero. Va a salir del presupuesto, no alcanza, por favor, no nos tomen el pelo. ¿Van a aumentar las tarifas del agua? Pues está medio difícil y sobre todo después de lo que está ocurriendo. Entonces, es un momento excelente para aprovechar toda esta situación y en los espacios profesionales, los espacios académicos, hacer propuestas. Ponerle números a los proyectos y decir, a ver gobierno, aquí te va una propuesta para que hagas estos proyectos, para que aquí en la zona de Santa Fe captes agua de lluvia de manera masiva, que sí tiene la capacidad para hacerlo. ¿Por qué no creas una red y por qué no alimentas la presa Tacubaya, donde va a estar una de las estaciones del suburbano? ¿Por qué no aprovechamos el agua de los corporativos, el agua de los centros comerciales, el agua de la Ibero? ¿Ustedes saben a dónde se va el agua de la Ibero, por cierto? Pues sería un ejercicio interesante ver cuánta agua genera la universidad y a dónde se va esa agua, y si esa agua puede aprovecharse o no pues para otros propósitos. Yo creo que sí, y así como está la Ibero, pues podrían ser los centros comerciales, los corporativos y otros lugares. Hay posibilidad de hacer proyectos que además sean muy atractivos en términos de imagen, de recuperación del paisaje, etcétera, etcétera. Ya termino ahora sí. Algunas consideraciones finales. La ciudad afronta la mayor crisis de escasez, no hay duda al respecto, pero tampoco estamos, y yo no compro la idea del día cero, no se va a acabar el agua tampoco. Persisten los problemas históricos del sistema hidráulico, resultados de una mala gestión desde mi punto de vista. Frente a los límites tanto del enfoque estructural como del enfoque verde, es preciso encontrar modelos de complementariedad y mejora en la gestión. Hay que buscar, digamos, un complemento de arreglo de lo que ya existe, porque tampoco podemos tirar una infraestructura que se ha construido con tanto esfuerzo durante tanto tiempo, decir, no, pues ya ahora olvidémosla, ¿no? Y termino diciendo, las causas de la crisis están más asociadas con una mala gestión y la naturaleza no es la culpable de la situación en la que estamos. Gracias. Creo que me extendí un poco. No pasa nada, bueno. no. Muchísimas gracias, doctor, no se preocupe. Y bueno, abrimos un espacio para
preguntas, comentarios. Como estamos videograbando, les voy a pedir de favor que levanten la mano y yo les acercaría el micrófono para que se pueda escuchar, ¿no? Sí. Doctor, sobre el tema de la extracción del agua del subsuelo de la Ciudad de México, de los pozos, ¿es sustentable en el largo plazo? Sobre todo por el tema, pues, que eso provoca un cambio en los lodos del subsuelo y en una zona sísmica y los hundimientos diferenciales, etcétera, etcétera. ¿Es sustentable en el largo plazo esto, doctor? Vamos respondiendo pregunta por pregunta o… Sí, sí, gusta. Sí, bueno, muchas gracias, Isaac, por tu pregunta. Es sustentable si logramos restablecer el equilibrio entre la infiltración de agua, su ubicación correcta y la extracción de la misma. Entonces, se han tratado de, sobre todo los geohidrólogos, decir, bueno, la cantidad que podríamos extraer de los acuíferos, por ejemplo, de la Ciudad de México, es de unos 10 metros cúbicos por segundo. Después de eso ya estamos sobreexplotando. Y resulta pues que estamos sobreexplotando ese acuífero y otros desde hace muchísimo tiempo. Entonces están en perfecto desequilibrio y por eso hemos tenido los problemas de hundimientos y ahora los problemas de contaminación que estamos padeciendo. El encarecimiento de la extracción ya no es un agua, digamos, tan barata. Claro, cuando el pozo está ahí y te vas a 20 metros, pues es maravilloso, pero ¿qué tal cuando estás a 300 metros de profundidad y el agua está en contacto con depósitos minerales, como es el caso de Iztapalapa, fierro, manganeso, y los tienes que eliminar y tienes que realizar procedimientos de potabilización más caros? Entonces ya no solamente estás dañando el subsuelo a la diosa, que la estás haciendo enojar, sino también estás encareciendo el costo del agua. Entonces no es sostenible, pero sí podríamos llegar a un equilibrio como el que han logrado establecer en muchos países y en muchas ciudades, en donde miden exactamente lo que entra y lo que sale. Y cuando hay un momento de déficit, le paran a la extracción. Es así. ¿Hay procedimientos, hay ciencia para eso? Por supuesto que la hay, desde hace mucho tiempo, ¿no? Buenos días. Yo tengo una pregunta. ¿Me podrían dar sus nombres nada más para saber? Bueno, me llamo María Sandoval. María Sandoval. Sí. Y tengo una pregunta sobre todo de la imagen del agua en la ciudad, que colaboraste con la arquitecta Loreta Castro, sobre justo la ausencia del agua en la ciudad y cómo nos afecta psicológicamente en el ámbito de que no vemos de dónde viene. Quería saber más tu opinión al respecto, o sea, la falta de fuentes, la falta de dónde estaban los ríos y ahora están entubados, como todo este contexto ahora urbano, y cómo crees que nos ha afectado. Yo creo que nos ha afectado muchísimo esto, tanto Loreta Castro Reguera como yo y muchos otros académicos, arquitectos, paisajistas lo han puesto de relieve en nuestro país, en nuestra ciudad y en el mundo, ¿no? Pero, digamos, la Ciudad de México es un caso extremo de encubrimiento del agua, ¿no? Los ríos, por ejemplo, pues teníamos 45 ríos y hoy los ríos son Río de la Piedad, Río Churubusco, mayormente vialidades, ¿no? Muy pocos conocen, incluso el cauce abierto del río Magdalena, que todavía baja afortunadamente, ya muy sucio en la parte urbana. Los manantiales pues han desaparecido de nuestro imaginario, pero eran muy importantes. Incluso en Xochimilco no se diga, había manantiales legendarios, eran grandes pozas de agua así con borbotones, una cosa realmente mágica. Pero había
tal vez miles de manantiales, tal como lo estudió don Antonio Peñafiel cuando hizo su estudio a finales del siglo XIX sobre las aguas de la Ciudad de México, ¿no? Analizando la cantidad, la calidad, un estudio realmente fascinante que les recomiendo que lean. A veces estos sabios del siglo XIX, principios del XX, nos pueden aportar muchísima información sobre cómo fue el proceso de pérdida del agua en el Valle de México. Los lagos, pues no se diga, ahora pues con la desaparición de Zumpango, ¿no? Ya, o sea, seguimos el proceso de desecación, aunque bueno, está el proyecto del lago Texcoco, que por cierto no es un proyecto nuevo, es un proyecto que arranca en la década de los 60 con Nabor Carrillo dirigiendo todo un programa y luego con un plan Texcoco que sacó el presidente Echeverría y donde estuvo el ingeniero Gerardo Cruikshank, que fue el que construyó los 6 lagos que están ahí todavía. O sea, este proyecto nuevo se sostiene, se sustenta sobre el viejo plan Texcoco. No sabemos en dónde están los ríos muchas veces, ¿no? Hay que irlos a buscar, hay que caminar por estas calles serpenteadas, por ejemplo, del poniente de la ciudad, ¿no? Tacubaya, San Ángel, Las Flores, y de repente decir, bueno, ¿y esta calle por qué va así como viborita, verdad? Bueno, pues porque aquí circulaba un río, ¿verdad? Cuando ustedes circulan por Río Magdalena, por la vialidad, y dicen, bueno, ¿y esto por qué da vueltas así? Pues porque era un río, ni más ni menos era el cauce del río, ¿no? O también el río de la Piedad no era en realidad un río, era un canal construido artificialmente, es lineal. Si ustedes se ponen a ver, los ríos por lo general, por procesos gravitatorios, tienen este movimiento serpenteante. Entonces no conocemos la historia, ¿no? Y muchos proyectos tienen, digamos, esta consideración de, bueno, vamos a recuperar la ciudad lacustre, volvamos a los lagos. A mí me parece muy bien, me parece que el impulso que le dieron Kalach, Teodoro González de León y otras gentes a la búsqueda de este pasado lacustre fue muy importante. Pero no solamente de lagos vivimos de ríos, de manantiales, de ojos de agua, en distintos puntos de la ciudad, y tiene que ser un esfuerzo amplio, diversificado, en donde pues distintos grupos intenten esta recuperación. Yo creo que es fundamental en un cambio de paradigma. Los ingenieros no están interesados en esto. O sea, como curiosidad científica sí les interesa, pero la verdad es que a la hora digamos, de la inversión, pues quizá apoyen algún libro, apoyen, digamos, alguna cosa simbólica, pero no les interesa, por ejemplo, desentubar un río. Un proyecto muy interesante, que es el desentubamiento del río de la Piedad, que también propuso un arquitecto, Elías Catán, junto con otras gentes, pues tuvo su momento de auge. El New York Times lo retomó y entonces hubo mucha discusión al principio. Incluso el grupo ICA se interesó por ver si era posible hacer esto y luego dijeron, es un megaproyecto, es como construir 3 líneas del metro. O sea, sí es posible, sí, pero requiere una inversión a mediano y largo plazo de miles de millones de dólares. ¿Y quién la va a financiar? ¿Quién va a construir? ¿Cómo vamos a resolver el problema de la calidad del agua? ¿Dónde vamos a instalar las plantas de tratamiento de aguas residuales? ¿Cómo vamos a compensar a los propietarios? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es un proyecto, a mí me parece, que habría que desarrollar. Sí vale la pena, pero hay que ponerle pesos y concreto de por medio.
más otras 80 cosas de detalles de búsqueda de cómo sería este proyecto. Pero yo creo que tienen muchísimo potencial a nivel local. Gracias. Yo quería hacerle dos preguntas. La primera muy cortita. Usted mencionó que hay una gran reducción en el caudal que suministra SACMEX, ¿no?, en los últimos 20 años en la Ciudad de México. Y me preguntaba cuáles son las causas, ¿no?, de ese descenso, de esa reducción tan marcada. Y el otro tema, ¿qué tan viables cree que son las propuestas para mejorar el proceso de recarga a los mantos acuíferos? Porque creo que ahí es una de las grandes oportunidades que tal vez no se han explorado, ¿no?, con la debida atención, porque eso nos llevaría pues a restaurar en cierta medida el ciclo natural de la cuenca, ¿no?, del agua en la cuenca. Gracias. Gracias por sus preguntas, doctora. ¿Por qué se ha dado la reducción del caudal? Bueno, en gran medida por las sequías permanentes del Cutzamala. O sea, el Cutzamala no nos da más allá del 30%, pero ese 30% se refleja en la cantidad de agua que recibimos. Imagínense ustedes que en algún momento el Cutzamala estaba aportando 16,000 litros por segundo, en su mejor momento. Y en este momento no está dando más de 7,000 litros por segundo. O sea, fue una reducción considerable. Entonces, esa es una cantidad que tiene un peso significativo sobre el caudal que recibe la Ciudad de México. Otro caudal importante que empezó a tener una reducción fue el del sistema Lerma. El sistema Lerma fue el primer trasvase de agua proveniente de otra cuenca y empezó a funcionar desde el año 1951 al final del gobierno de Miguel Alemán, y en algún punto llegó a aportar como 10,000 litros por segundo. O sea, una cantidad bestial realmente. Le aportó y ayudó mucho a la Ciudad de México en la década de los 50 y de los 60. Y luego, como esto seguía creciendo, el monstruo seguía creciendo, entonces había que traer más agua, hubo la segunda etapa del Lerma. Y entonces, como ya el agua no estaba a nivel a ras de suelo, había que perforar pozos. Y entonces el sistema acabó haciéndose un sistema de extracción de agua de acuíferos. Entonces hay que extraer agua de un total de 200 pozos que opera el sistema de aguas de la Ciudad de México. Entonces, ese sistema se había agotado mucho, y uno de los propósitos de la administración de la doctora Sheinbaum fue traer más agua del Lerma, pero haciendo una inversión importante en la reposición y sustitución de pozos, que ya estaban en muy mal estado. Y también con un problema de robo, de huachicoleo, etcétera, etcétera, muy fuerte. Ha mejorado la cantidad de agua que viene del Lerma, pero sigue siendo una cantidad pues relativamente pequeña, son como unos 4 o 5 metros cúbicos. No es nada deleznable, pero también ha habido una reducción de ese aporte, que se ha recuperado últimamente. Otro sistema, digamos, que está sometido a mucha presión es uno que está al norte, que se llama Chiconautla, que en algún momento aportaba 4 o 5 metros cúbicos por segundo, pero este se inauguró en 1957, en la época de Uruchurtu, precisamente. Y
el aporte era muy importante, sobre todo para el norte de la Ciudad de México. Pero empezó a crecer Ecatepec, empezaron a crecer todas las poblaciones del Estado de México en el norte y ellas también empezaron a reclamar más agua. Y esa agua se tuvo que dividir entre la Ciudad de México y el Estado de México. Y es un sistema que está en muy malas condiciones. Entonces hay que realizar la inversión. Eso también representó una merma. Y finalmente los propios pozos de la Ciudad de México pues han perdido lo que le llaman productividad. O sea, cada vez estaban dando menos agua. Y están dando menos agua. ¿Por qué? Porque ya se llegó a un punto en los acuíferos en donde ya no hay mucha productividad y hay que sustituir esos pozos, hacerlos más profundos y con motores de extracción, con bombas mucho más potentes. Entonces también se ha reducido la cantidad de agua que extraemos del subsuelo. Uno puede decir, pues qué bueno, ¿no? Sí, pero la solución que se ha estado planteando es, pues vamos a aumentar la productividad, vamos a sacar más agua. Hemos perdido agua, saquemos más agua del acuífero. Y en gran medida eso es lo que se ha hecho en los últimos años. Decir, bueno, ya no podemos extraer tanta agua, sustituyamos todo el equipo que tenemos o algunos equipos y saquemos más agua. Entonces vamos a seguir sobreexplotando el acuífero. Pues sí, y dicen las autoridades, ¿de qué otra tenemos? ¿Qué otra solución tenemos? ¿No? El sistema Cutzamala ya no nos está dando. Entonces, ¿de a dónde? Tenemos que darle agua a la gente, aunque sea contaminada o lo que ustedes quieran, pero tenemos que darle agua, porque si no tenemos la situación de 1922. Ahora, digamos, la tenemos en votos, ¿no? En elecciones. ¿Qué tanto va a afectar esta situación la votación? Pues no la va a decidir, yo creo que no, pero va a tener su peso, como no lo había tenido antes. Por eso el tema del agua se ha politizado, y qué bueno que se politice. O sea, exijámosle a nuestros candidatos realmente soluciones y compromisos. Recarga del manto acuífero. El tema de la sobreexplotación de los acuíferos ya se conocía desde los años 40 y 50. Sobre todo Nabor Carrillo hizo una serie de estudios ahí muy, muy detallados, con asesoría de sus profesores de Harvard. Él estudió el doctorado en Harvard, luego fue rector de la UNAM de 1951 a creo que 57, 58. Un gran rector, impulsó mucho la investigación científica en la UNAM. Y él estableció esta relación entre sobreexplotación y hundimiento. Y luego vinieron las propuestas de, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Bueno, pues recuperemos los lagos e infiltremos agua al acuífero, que fue una de las cosas que hizo Nabor Carrillo. Entonces, los proyectos de recarga artificial al acuífero tienen ya mucho tiempo, son desde los años 40. Y ha sucedido algo extraño que yo todavía no me explico, a pesar de que hay algunos artículos sobre el tema. Hemos tenido más de 50 o 60 proyectos de recarga y la mayor parte de ellos han fallado. Se han abandonado. Hoy día hay operativos, unos 2 o 3 casos de inyección de agua al acuífero. Es todo lo que hay. ¿Por qué ha sucedido esto? No hay una buena explicación. Yo no he encontrado un buen análisis. Los ingenieros, los geohidrólogos, los geólogos, lo que han dicho es que ha faltado continuidad en los programas. Pero sí hemos tenido varios proyectos de este tipo, desde la época en la que existía la Secretaría de Recursos Hidráulicos, la Comisión de Aguas del Valle de México, distintos organismos, y luego los organismos de agua de la Ciudad de México también iniciaron algunos de estos proyectos.
y los abandonaron. Algunos porque fracasaron, porque incluso parece que producían contaminación de acuíferos. Sí. Eso no lo van a encontrar ustedes en los libros y en los artículos. Son de estas historias que los ingenieros cuentan, ¿no? No, pues es que tuvimos que cancelar, tuvimos que clausurar ese pozo de absorción porque se estaba contaminando el acuífero. Pero pues esto no se daba a conocer a la opinión pública, no era una información que se manejara como hoy día, que toda la atención está puesta sobre el pozo Alfonso XIII y sobre otros pozos, ¿verdad? Que también pues existe el temor de que se pudieran haber contaminado. La autoridad dice que no se han contaminado. Bueno, habría que ver con información dura si esto es cierto o no. Entonces, sí, es un potencial extraordinario. No ha logrado hacerse exitosamente en la Cuenca de México. ¿Se ha logrado en otras partes del mundo? Se ha logrado, claro que sí, por supuesto. Pero tiene que hacerse con una disciplina y con un nivel técnico y científico muy, muy depurado, muy sofisticado. No es algo que pueda funcionar directamente. Muchas veces también ha habido oposición de los vecinos y de las comunidades que dicen, ¿qué es esto? Quieren envenenar nuestros pozos, quieren quitarnos el agua, etcétera, etcétera. Esa es una de las razones que también se ha esgrimido para el fracaso de estos proyectos, pero hay aproximadamente entre 50 y 60 proyectos de este tipo desde el año 1944. Sí, buenas tardes. Yo un comentario. Yo soy de Valle de Bravo y a lo mejor yo veo esta conferencia diferente, ¿no? Porque yo digo, Valle de Bravo ya no tiene agua, Valle de Bravo vive del turismo, y digo, ay, estos chicos, estas personas de México que se la están acabando. Chilangos. O sea, yo veo la conferencia, la vi diferente, ¿no? Yo creo que hay muchas cosas que se tienen que abordar desde el aspecto legislativo. El problema que tenemos allá, no sé si no lo quieran ver nuestras autoridades federales, es de que tenemos exceso de lagos clandestinos. Entonces, el agua ya no llega a la presa de Valle de Bravo, la presa Miguel Alemán, ya no llega. Pero como son mansiones, quintas de alto poder, de alto rango, pues nadie dice nada. O sea, todos bien, ¿no? Todos tienen sus lagos artificiales, naturales, tienen encausan el agua a otras áreas. Esa es una. Dos, yo creo que necesitamos invertirle a la educación, porque no va a haber agua que alcance. Nos vamos a acabar el que sigue y el que más viene más allá adelante, ¿no? Entonces, tenemos que educarnos, hay que invertir en las escuelas. Yo conozco una escuela de Metepec que desde el 2010 tiene su captación de agua. Es una escuela pública, es una escuela preparatoria pública. No toma agua de Metepec, es autosuficiente, tiene su membrana desde el 2010. Es una escuela que se dice ser responsablemente ecológica. Entonces tenemos que invertir a la educación, tenemos que dejar no sé hablar en términos, pero como que un apartado, no sé los municipios, como una partida, no sé cómo se le llame, donde cada ayuntamiento, municipio o estado debe tener su propia tratadora de agua. No tenemos que estarle pidiendo a los demás, no, tenemos que tener nuestra tratadora que sea autosuficiente. Mi municipio sea autosuficiente, tiene su propia tratadora. Es algo que se tiene que pensar, se tiene que destinar un presupuesto que sea ahí exclusivamente para el agua, para que se dé el mantenimiento, para que se dé la inversión. Entonces yo creo que son muchos factores que se tienen que considerar, porque
no va a haber agua que alcance. No va a haber y se va a acabar, va a llegar un momento que se va a acabar, ¿no? Entonces se tiene que invertir, se tiene que aplicar la Constitución, se tiene que cambiar la legislación. Ahora, si a eso lo aumentamos el problema de los grupos delictivos, está cañón. Tenemos el caso de Temascaltepec, donde hay muchas, ¿cómo le llaman? Ojos de agua. Y ahora ya está el crimen organizado ahí. Mira, yo tengo un familiar que tiene en sus terrenos ojos de agua. Ahora van y quieren comprárselo. Pero yo sé que más tarde, si no lo va a querer vender, se lo van a quitar. Entonces, ¿a dónde estamos llegando cuando estamos en un país de inseguridad? Antes era el huachicol, ¿no? Ahora va a ser este tema, pero con el agua. Entonces, yo creo que tenemos graves problemas en el país, que a veces la gente de ciudad no los ve, pero los que estamos en la provincia vemos y decimos, híjole, ahora el huevo cuesta más, el pollo cuesta más, y desea un familiar que vende tacos al pastor. Dice, oye, ahora me dicen que si yo llevo mi puerco al rastro, voy a tener que pagar 15 pesos por kilo. Entonces, ¿a cómo voy a dar mis tacos? Porque ya no puedo yo matar mi puerquito y preparar mi carne, no, ahora tengo que dar mi cuota. Entonces estamos en un país pues abandonado, o sea, un país sin estado, y donde el agua es un problema, pero tenemos muchísimos más. Entonces, me pareció muy buena, pero lo vi con otros ojos. Muchas gracias. ¿Cuál es tu nombre? Perdón. Silvia López. Silvia, yo estoy 100% de acuerdo contigo, aunque mi presentación es muy etnochilanga, ¿verdad? Sí está vista desde la perspectiva chilanga, pero estoy de acuerdo contigo en los puntos más importantes que señalas. Uno, hay que ver al sistema en su conjunto y hay que ver todas las zonas que el abastecimiento de agua de la Ciudad de México ha dañado. El Lerma, empezamos con el Lerma. Luego, en el norte, el sistema Chiconautla. Luego nos fuimos con el Cutzamala. Y ahora todavía íbamos a ir por la cuarta etapa del Cutzamala, que era Temascaltepec, que afortunadamente se frenó, aunque por lo que me estás diciendo ahora, pues tiene problemas con el crimen organizado. Zumpango, pues ya es un desastre, ¿no? Y lo va a hacer más porque Zumpango se está utilizando para traer unos 500 litros por segundo de agua a la ciudad, un poco para aliviar la crisis, ¿no? Pero la tentación de recurrir a estos grandes megaproyectos está ahí. Qué bueno que desde todas las zonas que abastecen de agua a la Ciudad de México haya una oposición y una visión más crítica. Ojalá eso pueda crecer, porque en ese momento la Ciudad de México va a decir, tenemos que ser más autosuficientes y tenemos que buscar una solución diferente que no es importando el agua de otro lugar. Pero al mismo tiempo yo le diría a la gente de todas esas zonas, cuida tu agua. A ver, Valle de Bravo, ¿estás tú tratando el agua de drenaje para que no llegue al lago y cause todos los problemas? ¿Estás resolviendo los problemas de asolve y de sedimentación tan graves que tienes en el lago? ¿Estás resolviendo el problema de las presas y los lagos artificiales? Ese es un problema que la población de Valle de Bravo tiene que resolver. Entonces, tenemos que responsabilizarnos por el agua en nuestros ámbitos. Y yo apoyaría la idea de que el Cutzamala, en forma paulatina, dejara de abastecer a la Ciudad de México y a la ciudad de Toluca también, porque Toluca también recibe agua. Y también la recibe Tlanepantla, la recibe Naucalpan,
la recibe el Estado de México. De hecho, hoy día llega más agua del Cutzamala al Estado de México que a la propia Ciudad de México. Y en el futuro, el Estado de México va a recibir más agua del Cutzamala. Entonces va a ser un pleito entre hermanos mexiquenses, ¿no? De manera que yo creo que todos tenemos alguna chamba que hacer en el lugar donde nos encontramos. Y de acuerdo contigo, el agua no va a estar ahí como recurso infinito, hay que cuidarlo con mucho esmero, con cuidado, con técnica, con participación social, con mucho control de calidad, y hay que pagarla. No queremos pagar el agua. Y el Estado mexicano nos acostumbró durante mucho tiempo a que, órale, yo construyo, invierto en grandes cantidades en el Cutzamala, en el Lerma, y yo le doy agua y ya luego la cobro. No, hay que pagar el agua, no digo que a lo que cueste, porque si fuera así, entonces la estaríamos pagando, qué sé yo, unos precios exorbitantes, pero tampoco podemos tener esos ingresos por el agua tan bajos, tan ridículos, que no nos permiten hacer absolutamente nada. No hay ningún jefe de gobierno o jefa de gobierno que pueda hacer algo con unos presupuestos tan ridículamente bajos como los que tenemos. Eso es lo que podría decirte, y gracias por tus comentarios. Hola, buenas tardes. Célida Gómez, soy académica también del Departamento de Arquitectura. Y ahora que contestabas a la doctora Gabriela Lee y a la persona que nos visita de Valle de Bravo, me quedé pensando sobre la no relación, porque creo que no hay un vínculo entre el desarrollo urbano y la gestión del agua. Hablas, por ejemplo, de las acciones que tendríamos que llevar, la participación ciudadana, etcétera, etcétera, pero ¿qué está pasando en términos del desarrollo urbano, la planificación, entre comillas, de las ciudades, que vayan de la mano, o si no lo hay, con el tema del agua? Esa es la parte que a mí me genera como un poco de conflicto, porque hablamos del territorio, pero sin abordar también la innegable relación entre la gestión del territorio y la gestión del agua, evidentemente. Sí. Bueno, es un punto importantísimo para nuestra ciudad, y podemos decir que en general el desarrollo urbano entendido, digamos, como el conjunto de planes, de leyes, de reglamentos, de códigos, etcétera, 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 que condicionan, que enmarcan el desarrollo urbano, no han contemplado el tema del agua, no lo han interiorizado. Es como algo separado. La factibilidad constructiva y la de agua son como dos cosas separadas, y se convierte en una especie como de guerra, ¿no? Yo no te doy la factibilidad de agua para que se construya algo que a lo mejor tú, como pensando en el desarrollo urbano, autorizas. Y ha habido toda la vida por parte de los desarrolladores urbanos, sean públicos o privados, este miedo, este temor de que alguien en el sistema de aguas o en el organismo de aguas les pare un proyecto porque no hay factibilidad hidráulica. Y se convierte como en una lucha de feudos, ¿verdad? Pero en realidad no debería de existir esa contradicción, debería de ser una visión integral en la que el desarrollo urbano integrara de manera, llamémosle, virtuosa el tema del agua, y no solamente en términos de restricción. No hemos logrado desarrollar un sistema de desarrollo urbano donde el agua se convierta en una oportunidad, en un recurso utilizado de manera eficiente e integrada al ambiente, sino que hemos creado todo un sistema en el que el agua pues no está presente dentro del desarrollo urbano, simplemente es algo que
que se va a dar a partir de que se produzca una factibilidad otorgada por el organismo de aguas. Y yo creo que el sistema de desarrollo urbano debería de incorporar las distintas opciones que proporciona el agua, como la captación de agua de lluvia, la utilización de equipo doméstico con uso intensivo y ahorrador de agua, en algunos casos incluso como incorporación de agua de lluvia integrada a un sistema más amplio de captación de agua de lluvia. No hemos avanzado en eso en México. O sea, tenemos estos 62,000 o 70,000 sistemas de captación de agua de lluvia que son para uso doméstico, pero no tenemos un sistema integrado de captación de agua a grandes volúmenes. Y en eso el desarrollo urbano podría ser un gran aportador. Y no lo hacemos, no, nuestro desarrollo urbano no nos lleva hoy a tener un buen sistema de agua. Y yo creo que hay que trabajar muchísimo en esa dirección y no convertirlo en una dicotomía. Hace poco platicaba yo con una persona y me decía, bueno, pero es que los culpables del problema del agua son, como se decía ayer, el cártel inmobiliario, ¿no? O sea, todos los desarrollos inmobiliarios son los culpables del problema del agua. Me parece una idea tan demagógica como, yo sé que a lo mejor no están de acuerdo muchos de ustedes, pero me parece pura demagogia. Nadie me ha demostrado a mí, hasta el momento, que realmente un nuevo desarrollo sea forzosamente un tema que genere un problema del agua en la ciudad. A lo mejor lo produce a nivel local, sí es cierto. O sea, si en una zona donde hay un pozo o dos pozos metes tú una megatorre, pues evidentemente que le vas a tener que quitar el agua a los vecinos. Pero en términos de conjunto, el tema del desarrollo no necesariamente genera un problema del agua o no lo agrava o no es la causa, la explicación principal del problema del agua en la Ciudad de México como se sostiene. Entonces, yo pienso que puede haber grandes desarrollos urbanos que resuelvan y que integren de manera inteligente, conforme a la legislación o incluso yendo más allá de la legislación, que es algo que deberían de hacer los desarrolladores, ahí sí, deberían de poner un ejemplo de que pueden aportarle agua a la ciudad. No lo han hecho. Muchas veces los constructores, los desarrolladores lo que dicen es, bueno, mira, a mí me obligan por ley a tener una planta de tratamiento de aguas residuales. La voy a instalar. Ya si se utiliza o no, pues no es problema mío. Y entonces por eso tenemos la mitad de las plantas de tratamiento de aguas residuales, tanto del sector público como del sector privado, paralizadas, no funcionan, no hay incentivos. Entonces, los desarrolladores podrían aportar más cosas para incorporar el ciclo hidrológico del agua a la ciudad y a hacer aportes, convertir al desarrollo urbano en un elemento positivo para, por lo menos, no agravar los problemas del agua. Pero no lo hacemos. Entonces, yo creo que ese es un área de oportunidad extraordinaria y la tenemos que ver sin dogmas, sin demagogia y con aporte solidario de los distintos sectores y con un precio. Es decir, hay que ponerle un tag, hay que ponerle una cantidad. ¿Sabes qué? Vas a poder comprar aquí, pero aquí vas a estar pagando por concepto de captación de agua de lluvia, de tratamiento de aguas residuales, tanto de tu pago de mantenimiento, como sucede en muchos lugares. ¿Sabes qué? El 20% del costo de mantenimiento de lo que aportas al edificio, al condominio, al conjunto, es
para el tema del agua, para aprovechar el agua de lluvia, para tener en operación la planta de tratamiento, para limpiar las cisternas, etcétera, etcétera. Hay que pagar por el agua, porque si no pagamos por el agua, entonces lo que tenemos es un sistema público colapsado, como el que existe actualmente, y una ingobernabilidad, porque nadie quiere pagar por el agua y por lo que cuesta, y sí tiene un precio, tiene un costo, y muy elevado. Entonces, pues todos tenemos que aportar algo, y el gobierno, a través de la planeación y los códigos y las leyes y los reglamentos, tiene muchas cosas que aportar, pero sobre todo nosotros como sociedad pues tenemos que hacer esto de manera voluntaria. Yo creo que en esta crisis sí advierto un pequeño cambio en la conciencia. ¿Para qué les digo mentiras? Sí he escuchado por primera vez de gente que me dice, estoy ahorrando agua. A ver, aquí vamos a hacer la encuesta. ¿Quién está ahorrando agua aquí en esta crisis? Por primera vez, o ya lo hacían desde antes. Por primera vez. Bueno, sí hay algo. Esta crisis ha despertado conciencia. Yo creo que tenemos que hacerla crecer, tenemos que hacerla permanente. Vecina de Valle de Bravo, Silvia, ¿verdad? Tenemos que hacerla permanente, esto no es algo de temporada. Ya ayer nos cayó la primera lluvia y dijimos, ya se va a terminar la crisis. O puede suceder en Cutzamala, ¿no? Ya empezó a caer el agua, las presas van a estar al 70-80%. Yo he escuchado muchas veces a la gente de Valle de Bravo decir, ya tenemos demasiada agua, ya por favor suéltenla. Se desbordaba, ¿verdad? No, ya, por favor. Para que colorines Santo Tomás. Exactamente. Sí. No, ya lleva mucho tiempo que no es así, ¿verdad? Pero sí hubo un momento en el que había demasiada agua. Entonces, yo creo que podemos empezar a hacer cambios todos y cada uno de nosotros a lo largo del sistema, como consumidores, como constructores, como diseñadores, como paisajistas, como analistas de políticas públicas, como historiadores, para lograr hacer esta transformación. Sí es posible. Yo soy optimista, en el sentido de que sí podemos hacer un cambio sin que nos llegue una catástrofe antes, porque muchas veces el cambio viene después de catástrofes tremendas como inundaciones, grandes sequías, terremotos, epidemias, guerras civiles, etcétera, etcétera. Yo espero que no tengamos que llegar a ese punto y que como sociedad tengamos la madurez para hacer ese cambio de manera positiva, de manera virtuosa, y que podamos pues darle a este valle el lugar que merece en términos de agua, recuperar el paisaje, ser quizá la ciudad con el paisaje hídrico más maravilloso del mundo. Tenemos el potencial para hacerlo, ¿eh? La naturaleza nos lo dio. A ver, clamamos mucho por la sequía y lo que sea, y maldecimos a Tlaloc y a todas las deidades, a Tlaltecutli, etcétera, etcétera. A ver, la naturaleza fue pródiga realmente con las civilizaciones de esta cuenca. Bueno, aprovechémosla, tenemos la posibilidad y podemos tener un lugar extraordinario en materia de agua, hacer la vuelta a la ciudad lacustre, quizá no como la que tuvimos hace 500 años, pero a una ciudad hídrica existe. Muchísimas gracias, doctor, y qué bueno que cerró con este mensaje de esperanza, y sobre todo también partiendo de las capacidades propias desde la parte de casa y luego desde la formación y preparación. Y bueno, da para hablar este tema por muchísimo tiempo, por cuestiones también así de espacio y tiempo aquí en el auditorio. Ya cerraríamos, pero antes de eso quisiera darle un reconocimiento
al doctor Manuel Perló por impartir esta conferencia, que fue la crisis actual del agua en la Ciudad de México, sequía extrema o mala gestión. Ya tenemos como varios elementos para empezar a responder a esa pregunta y doctor, lo esperamos próximamente, ojalá que nos acepte otra invitación y gracias también a la doctora Ana Paulina Matamoros por ayudarnos a gestionar esta plática. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias a ustedes por estar aquí, por su interés. Hasta luego, doctor Perló. A principios de mayo le doy el documento ya redactado. Ándale. ¿Sí? Nos vemos, ándale. Muy bien, bueno. Ahora Así sí le pues. hacemos. Ándale, Muchas estamos gracias. en contacto. Gracias. Por Gracias. estar aquí. Hasta luego, buen viaje de regreso. Es que en ese momento entonces vamos a salir de nuestro sueño.